Hola, ¿qué tal niños? ¿Cómo están? Padres, espero que estén gozando de un bonito domingo en familia y espero Dios los esté llenando de bendiciones. Este día vamos a ver una lección más de lo que hemos venido aprendiendo día con día, semana tras semana. Y hoy vamos a ver la lección número 5, que es Dios es justo y está en lo correcto al castigar el pecado. Pero primero vamos a recordar las otras 4 lecciones. La primera lección nos dice que Dios es el creador soberano de todas las cosas. Sale creador de ustedes, creador de nosotros, creador de los cielos y la tierra. La segunda verdad nos habla de que Dios nos creó a nosotros para su gloria, para gloria de nuestro Señor Jesucristo es porque vivimos para servir a Dios. La tercera verdad nos dice que Dios es santo y Dios es justo. Y la cuarta verdad que vimos la semana pasada era que nosotros somos pecadores, que el hombre es un pecador. Recordamos niños porque nosotros somos pecadores cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, hicieron que el hombre fuera separado de Dios. Dios dijo que por cuanto han pecado merecemos una muerte, pero una muerte ¿de cuál? Una muerte eterna, niños. Vamos a leer un poco la palabra de Dios. Los invito a ver sus Biblias en Romanos 1:18, que nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, al principio de este versículo nos habla de la ira de Dios. De acuerdo a la tercera verdad, que nos dice que Dios es santo y justo, Dios está en lo correcto en castigar el pecado. Aun sea la cosa más pequeña que sea desagradable para Dios, va a ser pecado y por lo tanto es justo que sea castigado. Y bueno, ¿de qué manera Dios nos va a castigar por ser pecadores? Bueno, pues Dios nos va a castigar por ser pecadores con lo peor que se puede aparecer: la muerte eterna, niños. O, como muchos lo conocen o lo han escuchado, el infierno. El infierno es un lugar donde todos los pecadores sentirán la ira de Dios por toda la eternidad, niños, por toda la eternidad. ¿Cómo es posible? Sí, sí es posible. Pero bueno, Dios está en lo correcto en castigar al hombre. El hombre es pecador y tanto tú como yo somos pecadores. Y sí, merecemos ir a la condenación, merecemos ir al infierno por ser pecadores. ¿Podemos hacer algo para salvarnos nosotros mismos? No podemos hacer más cosas buenas que malas para poder quitar todo el pecado que tenemos. Imagínate cuántas cosas hemos hecho, nos llevaría demasiado tiempo. Y sí, no podemos ser perfectos, no podemos hacer que el pecado no esté en nosotros. Realmente nosotros somos pecadores por naturaleza. No nos podemos salvar nosotros mismos. Necesitamos de la ayuda de Dios. Y no podemos ser felices en el infierno. La palabra de Dios nos dice que el infierno es un lugar terrible donde va a haber mucho sufrimiento, donde vamos a sufrir para toda la eternidad. Y la única manera de ser felices es al estar con Dios. Y el estar con Él nos va a mantener siempre vivos. Pero los pecadores no pueden ir al cielo. Eso no se puede porque Dios es santo y en la santidad de Dios no cabemos nosotros. Y sí, ese es nuestro mayor problema, en el que te tienes que preocupar bastante. Pero al referirnos nosotros a muerte, no nos referimos a una muerte normal, nos referimos al ir al infierno, a nuestra muerte, que es la muerte eterna. Dios siempre quiere que seamos justos los unos con los otros. Tenemos que ser muy bondadosos, tenemos que ser misericordiosos y tenemos que portarnos muy bien más que nada con nuestros padres. Si no, Dios nos va a castigar y la paga de todo pecado, niños, es la muerte. Pregunta, niños, ¿por qué tenemos prisiones y por qué están llenas siempre de personas? Dado que las personas cometen delitos, ellos pecan y deben ser castigados. ¿Puedes imaginarte si no hubiera castigo por hacer lo malo? ¿Por qué es correcto que las personas culpables sean castigadas? ¿Qué debería mostrarnos? Son preguntas que nos debemos hacer día a día. ¿Por qué se castiga a una persona? De acuerdo a lo que ya vimos en la cárcel, ¿ustedes están de acuerdo en que el pecado no se castigue? No lo creo. Debe ser castigado. Si no, no existieran cárceles.
Niños, debemos hacer siempre lo correcto, hasta donde más podamos. Supongamos que queremos hacer galletas. A mí me gustan mucho las galletas. Soy un gran fan de las galletas. Queremos hacer galletas. Tenemos nuestro instructivo con el cual queremos hacer galletas. Y vemos los ingredientes. Vemos también la manera en la que las tenemos que hacer, claro, obviamente. Y aquí dice hornear durante 30 minutos. Y después sacarla. Bueno, niños, les voy a poner un ejemplo. Si nosotros no seguimos estas instrucciones y dejamos que se cuezan las galletas a lo mejor unos 5 minutos, nos van a hacer muy feas. Y si nos pasamos de los 30 minutos a unos 40 o 50 minutos, nos van a saber quemadas. Las galletas van a seguir quemadas. Entonces, ¿realmente se comerían ustedes esa galleta? Es por eso que es importante que sigamos siempre un buen instructivo. Aquí, las galletas, pero en su vida, día a día, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y recuerden, niños, nosotros merecemos el castigo de Dios, merecemos que Dios nos mande al infierno y no podemos hacer nada para salvarnos nosotros. Pero con Dios, con la ayuda de Dios y solo con Dios podemos ser felices, podemos tener la salvación y más que nada su perdón. Les voy a dejar una pequeña historia de cómo fue en una porción de la palabra de Dios en la cual Dios castigó a Saúl. Abrimos nuestra Biblia en 1 Samuel 13, del 1 al 15, y dice así: Guerra contra los filisteos. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y oyeron los filisteos que había atacado, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó en pueblo en pos de Saúl de Gilgat. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que estaba en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas y fosos, en peñascos, en roscas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán, la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto, y ofreceré de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bien, niños, después de haberle visto esta historia, ¿me pueden decir por qué fue castigado? Fue castigado por desobediencia, por pecar. Y sí, Dios fue justo ahí. ¿Por qué? Porque castigó el pecado de Saúl. Y bueno, yo sé que han tenido actividades día con día, cada semana, y quisiera yo dejarles una pequeña actividad. Esta actividad no va a ser más que nada que... La actividad que vamos a tener para este domingo es que lo que leímos de 1 Samuel, del 1 al 15, lo vamos a representar en dibujos. A lo mejor yo no soy muy buen dibujante, acepto que no todo lo dibujé, pero yo sé que ustedes son muy buenos.
y me gustaría ver todos sus dibujos, ya sea con historietas. Déjenlo a su imaginación, niños. Por ejemplo, yo hice varios recortes y los puse en la historia. A mí me gustaría que juntaran una historieta en la cual pudiéramos ver paso a paso cómo se va representando la historia. Y bien, niños, el versículo que va a quedar de clase para la clase es Isaías 59:2. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Ese versículo es el que van a memorizar. Y recuerden, niños, Dios odia el pecado. A Dios no le gusta el pecado. Nosotros somos pecadores y por tanto merecemos estar separados de Dios. Bien dice ahí en Romanos 6:23, como ya les decía en la historia, que la paga del pecado es la muerte. Y sí, nos la merecemos. Y solamente nos podemos salvar con ayuda de Dios. Pero eso lo veremos en la siguiente lección. Que Dios les bendiga y que tengan una bonita semana. Chao.